En Barcelona, una mujer dijo que se sentía catalana y española. Su nombre es Montserrat Puig y vive cerca del Parque Güell. En el balcón de su casa cuelga una bandera española. Lo que ella no sabía es lo que se le venía encima. El cabecilla de la secesión catalana, Autodeterminator, no iba a descansar hasta dar con ella. Montserrat Puig. ¿La española? Autodeterminator me preocupa. Mamá, no abras la puerta a nadie. Hay un tal Autodeterminator que me está buscando porque me siento española. Ten cuidado, mamá. No tenía ninguna escapatoria. Ella era el objetivo de los independentistas. Yo me siento española. ¿Qué hay de malo en eso? Ese tío es Autodeterminator. Él lleva toda la maquinaria y el engranaje nacionalista de la autodeterminación. Vigila a los que como tú y yo nos sentimos tan españoles como catalanes. No nos quitará el ojo de encima. Yo quiero a España, ¿sabes? La historia de una persecución nacionalista para borrar una identidad española. La historia de una mujer que no quería la independencia. La historia de un separatista. Autodeterminator. Catalunya, baby.